Investigar está en todo. Soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un espacio para explorar la investigación sin límites ni fronteras más allá de áreas o etiquetas, porque nunca sabemos dónde puede llevarnos una idea. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. En el episodio de hoy vamos a acercarnos a la investigación del ruido, pero no al ruido como una simple molestia de fondo, sino al ruido como materia de investigación, como pregunta abierta y como forma de escucha. Para ello nos acompaña hoy Susana López, también conocida como Susana Drone, que es una artista e investigadora sonora que lleva años trabajando con texturas largas, paisajes sonoros y experiencias de escucha que desbordan la idea clásica de música. Con ella hablaremos de qué es exactamente el ruido en su práctica, por qué merece la pena ser investigado y qué tipo de conocimiento se puede producir desde el sonido. También recorreremos su trayectoria, cómo ir construyendo una manera muy propia de investigar desde la práctica artística y qué lugar ocupan el cuerpo, el espacio y la escucha en sus obras. En fin, un episodio donde vamos a intentar afinar el oído, pero también para repensar cómo habitamos y cómo nos atraviesa todo aquello que solemos llamar ruido. Pero bueno, lo primero, hola Susana, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Horacio, buenas tardes, gracias a ti por la invitación. Muy bien, pues lo primero que quería preguntarte es, cómo vamos a tratar este tema, ¿qué es lo que entiendes tú como ruido? ¿Cuál sería tu definición del ruido en tu trabajo investigativo? ¿Y cómo piensas que se diferencia el ruido pues, de otros tipos de sonido? Bueno, el ruido es polisémico, es una palabra polisémica, entonces dependiendo del contexto y de la persona y de la civilización, tiene un significado u otro. Para mí el ruido es liberación y para mí el ruido es el lugar donde puedes encontrar otra forma de estar en el mundo, que son los márgenes fuera de la academia o no establecidos, o los límites no establecidos por la academia. Entonces, por ejemplo, para alguien la música noise, Japanoise, que viene de Japón, por ejemplo, con artistas como Merbo, pues le parece que es un masaje cerebral fantástico y a otra gente le parece horrible. O, por ejemplo, en Sudamérica el ruido de los pájaros en las zonas de árboles muy poblados, el ruido de los pájaros es ensordecedor y no lo pueden soportar. Y aquí, por ejemplo, se pone siempre como un ejemplo de los pájaros tienen un ruido bonito, ¿no? O no son ruidosos, sino que son melodías. Entonces, por eso es diferente. Para mí el ruido es una liberación y un lugar donde puedes encontrar un montón de sonidos que te ayudan a componer una nueva forma diferente. Vale, y de todas, ¿qué es básicamente lo que te preguntas? ¿Qué preguntas, si es que pretendes responder algunas cuando te dedicas a investigar sobre el ruido? ¿Tienes algunas preguntas abiertas o algunas motivaciones concretas a la hora de investigarlo o explorarlo? No, en realidad no me centro cuando lo investigo, no me centro solamente en ruido como tal, sino en sonidos. Para mí son sonidos. El mundo está lleno de sonidos. Para mí el mundo es un instrumento, o sea, el agua, cualquier sonido de una ciudad, del campo, del sonido del cuerpo, sonidos del interior de una casa. Todos son sonidos de los que serían como mis instrumentos con los que yo puedo hacer cosas. Entonces, cada vez que empiezo un nuevo disco, por ejemplo, decido qué sonidos quiero grabar. Subacuáticos con hidrófonos o con micros de contacto, como el sonido, por ejemplo, o no, directamente con la grabadora, sonidos de molinos de viento, o el sonido de una farola, o el sonido el ruido de un motor. Diferentes sonidos, o incluso la sangre, el sonido de la sangre, todo ese tipo de, o sea, y todo con esos sonidos. Entonces luego los voy organizando como un director de cine va organizando sus diferentes, el guión, los actores, y entonces así compongo la composición. O sea que para mí no son ruidos, son Son sonidos, sí, sonidos. son Ok, sonidos, sí. valga la aclaración. De Mm. acuerdo. Entonces, cuando te planteas, si no es una pregunta, lo que te estás planteando básicamente es una serie de tipos de sonidos por lo que estás comentando y entonces tu investigación que es ver a dónde puede llegar a, no sé si la palabra es correcta, combinando todos ellos o a ver a qué sensaciones se puede llegar con ellos o cómo es el planteamiento.
La pregunta es, porque ¿dónde puedo llegar con ese sonido? O sea, ¿qué puedo crear? Sí, Crear un sonido nuevo, porque lo que suelo hacer es grabo el sonido en diferentes lugares y luego lo transformo, o sea, lo manipulo. Creo el sonido como una materia, como si fuera una arcilla, ¿no? Que de hecho cuando empecé a cambiar de lo visual a lo sonoro fue porque cuando me di cuenta de que podía hacer con el sonido, igual que había hecho con la materia visual. Con la materia visual la transformaba siempre, ¿no? Por ejemplo, a la hora de hacer vídeo, pues con el sonido empecé a hacer igual. Ese sonido lo transformaba a través de manipulación en el ordenador o con diferentes software. Por ejemplo, con Super Collider manipulaba y lo convertía con síntesis granular o en el programa que utilizo, el software es Reaper, transformo la duración, la intensidad y hasta convertirlo en algo que no se parezca a nada de este mundo, que cree un sonido nuevo. Esa es siempre mi intención. Transformar el sonido en otro nuevo sonido que no exista antes, que solo es mío, ajá, o sea, que solo lo he creado yo, sí. de acuerdo, de acuerdo. Y, y para aterrizarlo un poco a la gente que no está familiarizada pues, con este tipo de contextos, am, el proceso que tú realizas, por lo que estás comentando, sonidos grabados, sonidos con diferentes orígenes, eh, software que tú utilizas con tu ordenador para tratarlos y llegas a Mm. sitios donde comentas que son sonidos que no conoces tú y que no ha elaborado nadie pues todavía. Mm. Eh, luego, ¿cómo, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Desarrollas ese sonido o ese nuevo sonido dentro de una performance o dentro de un, digamos, lo que se puede llamar un concierto? ¿O cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso, siempre no utilizo solamente sonido, también incorporo sonidos de instrumentos ya como sintetizadores o incluso con un instrumento que me he creado yo a base de metal y muelles y micros de contacto que lo paso al mismo tiempo por multiefectos y consigo sacar otros sonidos, que de hecho ahora tengo una versión nueva de ese instrumento de tamaño de 2 metros, el que normalmente el Ah, primero era uno pequeño de un tamaño de 30 centímetros y ahora he hecho uno que puedo entrar dentro de ese instrumento. ujú, qué Entonces, bueno. lo combino con sonidos grabados transformados, sonidos procedentes de instrumentos físicos ya existentes o de los que fabricados por mí y con mi voz también transformada mi voz también como una materia sonora. No que se reconoce, no quiero que se reconozca la voz, sino como otra forma. Y todo eso pues lo edito, lo organizo como un director de cine, pongo según mi intuición y lo que me va pidiendo esa investigación. Y posteriormente, eso lo suelo editar en algún sello. De hecho, estoy editando en un sello en Austin, Texas. Y he editado 3 discos con ellos. Y luego, normalmente, pues lo llevo al directo o sea, lo hago en directo también. Lo vuelvo a trabajar en directo. Los sonidos que ya he transformado no, eso los disparo directamente. Pero sí que interacciono con los instrumentos y con el instrumento y con mi voz, sí que son en directo. Ajá, Acompañados de visuales que también he creado de esa misma forma, haciendo la transformación de la visual. qué bueno. ¿Y el trabajo que realizas en directo, cómo es? Es decir, por poner una analogía, quizá la analogía no es correcta, pero verás, en una banda de rock clásica, pues se ensaya una pieza y luego se sigue una serie de compases o estructuras fijas. En tu caso, en la performance, ¿se sigue también algún tipo de estructura fija que entiendo que no? ¿O son una serie de ideas o sonidos que tú ya has creado y esos instrumentos de tal manera que en cada directo o performance nunca es exactamente el mismo trabajo? Sí, yo parto de la estructura, como de una partitura, que no es exactamente una partitura, sino una partitura gráfica que yo he creado. Os quiero decir, no es una partitura como las clásicas de música clásica, sino más como las partituras concretas de la música experimental, que cualquiera que busque en internet puede encontrar qué tipo de partitura me refiero, que está hecha a base de símbolos y que en lo que define la longitud, la amplitud, etcétera. Pues entonces yo cuando estoy Ujú, componiendo hago eso, esa partitura. Luego en el directo intento reproducirla, que no siempre sale igual porque tampoco me gusta claro. obsesionarme con eso, sino que dejo una parte a la improvisación y según mi estado, mi conexión con las esferas, como digo yo, mi conexión, la antena hacia con el universo, pues dejo que sea de una forma o de otra. Porque, o sea, lo que sí es base siempre son los sonidos base, por ejemplo, suelo hacer drones que es una base dron que hago a partir pues de un sonido que grabo, que luego lo paso por síntesis granular y se va creando una masa que va creciendo, creciendo y que se va sosteniendo, ¿no? Como una especie
de murmullo, bueno, un dron. Y luego pues voy incorporando eso encima. Pero sí que siempre más o menos tengo como una partitura sobre la que trabajo, una, una estructura. Una estructura, vale. Y otra Mm. pregunta que sería ahora mismo lo opuesto. Has comentado que estás en Austin, entiendo que mezclando, haciendo como una especie de grabación que ya va a quedar fija para siempre. ¿Cómo es el proceso cuando haces una grabación de este tipo? Ahí sí que tienes que tener ya una estructura fija que se va a quedar aquí de esa misma manera. ¿Es esa siempre o también parte de esta especie de, no recuerdo cómo lo ha llamado, de esta especie de pentagrama de símbolos y en Sí. algunos casos esto se queda en una grabación fija y en otros casos va al directo? Que por lo que veo puede ser algo bastante cambiante, ¿no? Sí, no estoy en Austin. Lo que te he dicho es que grabo, o sea, cuando yo grabo discos, que los grabo yo lo hago todo, hago la grabación, la edición y todo el montaje, y yo se lo doy a mi sello, al sello que es como pues, la discográfica, Ok. que es de Austin. Yo se lo paso a ellos Mm. el fichero final en WAV, con los requisitos que me piden para imprimir, que lo último que han hecho ha sido un vinilo, y ellos ya lo publican, o sea, lo imprimen, lo editan y ya me envían a mí lo que me toca, lo que me corresponde, y ellos se quedan otra para distribuirlo por todo el mundo y hacer la venta a nivel internacional. Entonces yo le doy a él ya el archivo de audio WAV, en este caso. Qué Y sí. interesante. Y también preguntarte, por una parte, estamos hablando de un proceso investigativo, por otra parte, también estamos hablando pues, de arte y por otra parte, no sé si también un componente comercial, en el sentido de que por lo que estás comentando, luego ese disco de vinilo, entiendo que el sello lo comercializa. Entonces, quería preguntarte, ¿cómo entiendes tú, lo primero, que sé que son muchas preguntas, lo primero, ¿cómo entiendes tú el arte en este proceso investigativo? Y luego, ¿cómo es ese aspecto comercial de que supongo porque también os interesa pues, que la música llegue a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Bueno, en mi caso el arte es prioritario. Mi propósito es hacer algo, una creación artística, o sea que lo hago con una intención decido hacer un disco, desarrollo un concepto, qué concepto quiero transmitir y qué es lo que quiero transmitir, aunque también depende mucho de mi estado de ánimo. O sea que para mí es como Mm, una, a ver cómo lo diría, una performance que tengo que hacer, que sacar algo de dentro, que no lo hago así de cualquier forma, sino que tengo que estar predispuesta para hacerlo, aunque suene un poco así extraño, pero sí que me no, tengo que no, poner en situación. imagino, Una imagino. especie, sí. Y entonces, pues, para mí eso es arte, ¿no? O sea, que viene todo acompañado conceptualmente, gráfica y musical. Y luego, a mí tanto no me interesa tanto ya la parte económica, aunque se venden, quiero decir, yo soy consciente de que me muevo en un mundo alternativo, experimental y que se venden discos. El disco ha sido una edición de 200 unidades en vinilo, que eso tiene un precio. Se ha vendido ya, se publicó en junio y ya no quedan copias. Pero tampoco no creo que podría, o sea, yo no podría vender 1000 copias, no sé, o 10.000. Quiero decir, soy consciente de que que me muevo en un entorno alternativo, igual que el tipo de música que me gusta hacer, que es alternativa. No lo sé, igual si alguien escuchara la música o lo conociera, podría pensar otra cosa, pero en principio esas son mi forma Claro, el ámbito en el que me muevo, sí. claro. Y por curiosidad, ya que lo comentas, en estas performance, no sé si mejor si se puede decir performance o directo, Sí. o ambas. Bueno, performance se dice porque suele incluir la palabra que suele incluir también al artista haciendo algo, ¿no? Y en mi caso Vale. hay también visual. A mí me gusta más un directo, porque en realidad o sea, yo no estoy performando nada como un actor de teatro, sino yo estoy Ujú. poniéndome en conexión, exponiendo mi música, exponiéndome yo y exponiendo. Es Ok. lo, sí. Estoy de acuerdo. Entonces, en este tipo pues, de directos, el público que sueles tener es público, entiendo que digamos que de trasfondo más alternativo, ¿no? Pero ¿qué tipo de público suele ser? ¿Un público que esté más interesado en el arte, que tiene una formación pues, de arte, o que también le interesan los procesos investigativos en este contexto, que imagino que serán menos, o es gente un poco de todo? ¿Cómo suele ser?
Pues es de todo porque, por ejemplo, ahora estoy colaborando con científicos de la Universidad de Granada y suelo colaborar también con un biólogo Ujú. del Reino Unido y que él también hace música porque está muy relacionado, ¿no? Hay muchos biólogos, por ejemplo, metidos dentro de este mundo porque ellos, por ejemplo, consiguen sacar sonidos del micelio y entonces él me lo pasa a mí y yo con ese sonido hago nuevas composiciones. Entonces hay un poco de todo, gente del arte, porque por ejemplo lo que yo hago también se podría denominar arte sonoro, que eso tiene un Ajá. público ahora específico dentro de los museos. También una de mis obras, por ejemplo, se exhibió en el Reina Sofía durante de una exhibición de arte sonoro en 2020. Mis conciertos hay gente de todo tipo y ahí pues, pueden ir de unas 250 personas o cosas así, o también salas más pequeñas de 80. O sea, es un poco, se adapta a cualquier situación, es muy flexible. Y bueno, no sé si te he contestado a Sí, 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 no, la no, sí, sí, pregunta. sí. Sí. Mm. Que me parece muy interesante porque, por lo que estás comentando, no sé, tiene mucha versatilidad, muchísimos tipos diferentes de público. Esta faceta que has comentado del biólogo, pues no la conocía, me Sí, parece sí. bastante interesante, pues también. Y también preguntarte que de todos estos, digamos, ambientes, este tipo de público, ¿con cuál te sientes más cómoda o te gusta más? Si se puede preguntar. Mm, Pues a mí me siento más cómoda. A mí lo que más me gusta es crear, estar en mi Ok, estudio investigando, sacando nuevos sonidos, descubriendo nuevas cosas, posibilidades y hacer eso es lo que más me interesa. Y me gusta, me siento más cómoda. O sea que para mí si me dejaras en un laboratorio todo el día investigando y sacando, lo haría. No solamente el sonido, sino también la investigación relacionada con la sociología, relacionada antropología, con el sonido y de la creación, ¿no? Por ejemplo, también hice un libro que es sobre la política del ruido, que me imagino que igual me conocerías por ahí, ¿no? O mi trabajo. Que el ruido aquí no se trataba tanto del sonido, sino del derecho a estar a hacer cosas fuera del sistema o fuera del academicismo. No tanto del sistema, sino de seguir unos caminos diferentes a los establecidos, tanto sí, en mi caso como mujer o como creadora. claro. Entonces, sí. Claro, efectivamente, bueno, antes de que se me Sí. olvide, como Mm. siempre, para todos los que estéis escuchando el podcast, luego al final en la nota del programa pondremos los enlaces a la web de Susana y a todas las referencias que estaba comentando, por si a alguien pues, le apetece pues, acceder a ellas, escucharla e incluso ir a algún directo si es posible. Pues me parece bastante interesante. Otra pregunta que tengo es, en todo tu proceso investigativo, como en cualquiera, suelen haber a veces unos cuellos de botella que nos impiden, digamos, investigar más o avanzar más. En tu caso, ¿existen esos cuellos de botella? ¿Cuáles serían? No sé si me atrevo a decir, no sé si sería el software o el acceso a mayor cantidad de sonidos que no has escuchado nunca, o cuál sería. El tiempo. El tiempo. El tiempo. Claro, vale. Es, tener más tiempo para poder hacerlo, porque este proceso de componer con sonidos requiere mucho tiempo. Salir a grabar requiere mucho tiempo. Escuchar lo grabado y seleccionar también requiere mucho tiempo. Archivarlo Ujú. también para saber luego qué sonido es. Como siempre, luego la transformación también, luego escucha mis temas además suelen ser como mínimo ahora de 10 minutos, porque en principio empecé a hacer composiciones de 20, que también era toda una declaración de intenciones, porque es una música pensada para que la escuches, solamente hagas eso, como una escucha profunda, como al Ujú. estilo de Paulina Oliveros, que es una compositora que a mí siempre me ha inspirado y es un referente para mí. Y entonces siempre necesito mucho tiempo para hacerlo y por eso el tiempo, no tanto el software que siempre puedo investigar otros o puedo probar, pero bueno, Vale, tiempo. Entonces al final sería dinero para tener tiempo para claro, poder hacer más cosas, claro. claro, claro, porque por lo que estás comentando, tu preferencia es la de todos esos sonidos, digamos, adquirirlos tú directamente, o por otra parte, digamos que no te motiva. Supongo que si vas en internet aquí y allá, habrán bancos de sonidos que se puedan reutilizar, ¿no? O esa parte no te interesa tanto. No, esa parte no me interesa. En principio no, porque siempre de hecho, cuando empecé con lo visual, siempre también los vídeos con los que utilizaba
las grabaciones eran mías siempre. No me gustaba, eso es como utilizar plugins, ¿no? De Photoshop o cosas así. Ya, Siempre lo he ya. visto como ir en entonces yo he utilizado siempre mi sonido. Lo grabo yo y si necesito algo, pues a lo mejor se lo puedo pedir a algún sonido extraño, se lo pido a algún amigo que a lo mejor toque el saxo o algo así, y entonces luego yo lo transformo. Pero siempre me gusta, eso es como mi ideología, que es todo lo que hago sale de mí. O sea, son sonidos que he generado yo. Vale, vale, de acuerdo. Y otra pregunta en cuanto al proceso investigativo. Por ejemplo, en mi campo, que es más bioinformática, yo sé que hay otra gente, obviamente, estudiando en el mismo campo, investigando también, y sé un poco lo que hacen ellos y también sé un poco pues, en qué nos podemos diferenciar nosotros para hacer algo un poco distinto. Entonces, por preguntarte si, bueno, ya creo que has dado unas cuantas referencias anteriormente a otra gente que también investiga temas similares, pero si podría decir en qué te diferencias tú respecto a ellos. Pues no sabría decir, pues que, por ejemplo, que mis composiciones son más largas de lo habitual, por ejemplo, que Ujú. el oyente tiene que participar, o sea, se requiere la participación del oyente para escucharla, no es ni un minuto ni dos, sino que tienes que tener como una predisposición. O sea, que eso ya hace que no todo el mundo lo escuche. Claro, ¿Qué más? También, pues, que tampoco sigo ninguna norma ni intento que a la gente le parezca agradable, bonito, o que le guste a la gente. Es algo que yo siento que lo hago y que si te gusta bien y si no, no. O sea, no estoy haciendo algo para que los demás les guste lo que hago. Entonces, si vale, coincidimos bien, es que, por ejemplo, en este disco último he coincidido con mucha gente, pero no necesariamente tiene que ser así. O sea que un poco correcto. libertad creativa, sí. Mm, Y entonces ahí la curiosidad que tengo, cuando se produce ese tipo de conexión, ¿vale? Como tú mm. dices, tú haces el arte, la investigación por libremente, pero cuando se produce ese tipo de conexión, imagino que alguna vez hablas con las personas con las que hay ese tipo de encaje o de conexión, detectas algo en ellas que sea similar a lo que tú haces. Quiero decir, esas personas que tienen conexión es porque también están investigando temas similares o no tienen nada que ver o porque tienen gustos similares. No sé. ¿Qué crees que tienen esas personas? Pues por un lado, otros músicos que les gusta lo que hago, pues como músicos admiran a que yo haya llegado allí, ¿no? Y entonces, pues, les Ya, sorprende, ¿no? Que yo haya conseguido llegar hasta ahí, ¿no? Pues, por otro lado, gente que no es músico y que lo escucha, le sorprende la capacidad de emocionar, o sea, de conectar emocionalmente, que no es algo que es algo a priori extraño, ¿no? Porque no he utilizado ningún claro. instrumento, ni un violín, ni cosas así, sino son sonidos transformados. Entonces, aunque sí hay Pero, voz, sí, pero pero bueno, perdona, has dicho que que no has utilizado ni ningún instrumento, pero al principio has comentado este instrumento sí, que no me acuerdo cómo lo has llamado, un instrumento que tenía como que, no sé si sí, muelles y diversos tipos de micrófonos. ¿Eso se podía sí. considerar como un instrumento? Bueno, he dicho ahora que no he utilizado ningún instrumento como un violín. Instrumentos sí utilizo Ah, como vale, bien, sintetizadores, sí, los vale, sintetizadores. Sí, pero quiero decir que no he utilizado instrumentos que son los clásicos con los que la gente se ya, relaciona más, tipo un violín, que es más emocional, ¿no? Por eso lo he dicho. Pero bueno, sí que es verdad que utilizo instrumentos. Pero el instrumento que digo en realidad es un instrumento experimental, que yo más bien lo diría como una escultura sonora, porque es un instrumento que he creado a base de metal y muelle. Hay fotos por ahí en mi web y en ujú, fotos de conciertos y eso. Y que también tiene un sonido, pero claro, su sonido es metálico, es más como un sonido, como una especie de relámpago o algo así sería el sonido. O sea, ese es un sonido que emite. vale, vale, qué interesante. Y Mm. luego, en el tipo de público pues, que tienes, ¿te ha sucedido alguna vez que haya algún público, bueno, creo que sí que lo has comentado, algún público académico que haya observado tu obra y que eso al final haya quedado fijado en algún artículo de investigación o en alguna obra escrita al analizarlo? Sí, hay bastantes entrevistas y también, o sea, reseñas del disco y reseñas de conciertos. O sea que sí, hay bastantes. O sea, luego te paso los enlaces si quieres. Vale, Mm, claro, claro sí. que sí. Mm. Vale, vale, pues a mí me parece muy interesante. Yo como público, bueno, no sigo exactamente este tipo de música, pero entre algunas de las referencias que has comentado sí que las conozco. Algunas otras que tengo me gustan o me gustaban bandas como Sonic Youth,
que trataban, hacían espacios de ruido y este tipo de cosas, pero a mí personalmente me interesan también este tipo de directos. No puedo ir a tantos como quisiera, pero me parecen espacios bastante interesantes para el público para experimentar y para ver bueno, cómo se realiza todo este tipo de procesos. Pero quería preguntarte ahora, ¿sigues tú en esta línea de investigación? ¿Te planteas en los próximos meses o años explorar algún otro tipo de cosas diferentes de lo que has hecho hasta ahora en el término de sonido? ¿O no es algo que sientas necesario? Que tu única motivación es, por lo que estás comentando, bueno, seguir experimentando nuevos sonidos, nuevas formas de expresarlos. Pues ahora lo que sí me gustaría colaborar más con otra gente que haga cosas diferentes, ¿no? Y entonces hacer mezcla. Eso sí que me interesa más. De hecho, aparte de lo que te he comentado del biólogo, que con los sonidos del micelio hicimos, bueno, una nueva composición que de hecho la llevamos al directo en Alemania, Ujú, él con sus sonidos y yo con los míos. Y ujú. también con la Universidad Politécnica de Valencia, que me pasaron unas grabaciones sintéticas de una bacteria E. coli, unos sonidos de bacteria que sintetizaron. Con esos sonidos yo hice también una composición. Recientemente también con sonidos grabados de un piano en Paiporta que cayó cuando las inundaciones. Samplearon Ah, un piano que estaba lleno de barro y que quedó fuera sin posibilidad de recuperarse, y con esos sonidos también, a través de una serie de tratamientos por ordenador, también hice una composición. O sea que ahora estoy interesada en colaboraciones y de tipos así lo más híbridos posible y lo más extraño. O sea que qué bueno, qué bueno. Y en este campo, por ejemplo, en el mundo de investigación académica más clásica, a la hora de buscar colaboraciones, pues hay redes claramente establecidas o uno puede irse a buscar publicaciones de determinado tipo, contactar con los autores y ver si se establecen ese tipo de colaboraciones. Imagino que en este campo puede ser algo parecido. No sé si te pones a escuchar obras de determinado autor y entonces los contactas para colaborar con ellos. Esa sería una manera un poco esperable de establecer contactos. Pero a veces a mí las que me parecen interesantes son cuando surgen de manera totalmente inesperada. No sé si como por ejemplo cuando uno está en un concierto o no sé si existen también congresos para este tipo de investigaciones. Pues normalmente las colaboraciones surgen porque directamente lo solicitas al artista que te gusta, pues escribes un email directamente y contactas y le Claro. propones algo. En mi caso siempre ha sido así. Alguien que quiere, por ejemplo, lo de Paiporta me contactaron porque habían sampleado los sonidos de las cuerdas y que sí quería colaborar. En lo del micelio también lanzaron una convocatoria, este artista fue en redes sociales, lanzó una convocatoria que él tenía Ujú. sonidos, que si habían artistas que querían colaborar. O sea que hay diferentes formas, pero normalmente suele ser personalmente. O luego también incluso, no sé, igual de lo típico, si vas a un concierto de este tipo y conocer a gente y te interesa, pues luego hay sinergias y suelen salir. Al final tienes que moverte por todas partes, estar en redes, estar en conciertos y conocer también, seguir a los artistas, claro. Claro. Pero me imagino que como en todo, como en el mundo académico y como que... Totalmente, totalmente. Es por explorar Mm, un poco por las similitudes. Y luego mm, comparando también con el mundo académico más clásico, surgen a veces las posibilidades de que existan convocatorias de financiación para que se mm. desarrollen ciertos proyectos de investigación, normalmente más relacionados, por ejemplo, con salud, medicina, etcétera. He oído que a veces también hay convocatorias para financiar o promover proyectos relacionados con el arte. No sé cómo sería aquí este tipo de convocatorias. Sí, es igual. Hay convocatorias para residencias artísticas, hay muchísimas. Lo que ocurre que últimamente, o sea, hay muy pocas en las que realmente te paguen la residencia y te paguen Ah, el feed por la residencia, que esas son las menos. Hay muchísimas residencias que últimamente, como el mundo del arte y del sonido se ha puesto como de moda, pues ahora hay residencias que el artista tiene que pagar por ir a la residencia. O sea, hostias. entonces ya se está desvirtuando todo un poco, pero sí suelen quedar todavía algunas en las que tienes que hacer una propuesta del proyecto con presupuesto incluido y demás, y a veces son residencias de un año. Y hay residencias muy interesantes, por ejemplo, en el CERN, del Centro de Investigaciones de En Centro Francia. Europa. Sí, sí.
¿Así? ¿Y qué más hay en Ars Acústica? Ars Acústica no. Bueno, no sé, si te interesa te paso el enlace, ahora mismo no recuerdo, pero sí que Sí, salen continuamente. vale, Es una locura, sí. Y qué bueno. para proyectos, sobre todo últimamente para arte, ciencia y tecnología, son los que más salen. En la unión de esos tres, bueno, que haya Ajá. arte, ciencia, música, ciencia mezclada sí, y nuevas tecnologías, sí hay. Pues lo veo súper interesante. Y ahí, ¿cómo de fácil o difícil es, otra vez en comparación con el mundo académico clásico, de conseguir una convocatoria de este tipo? Obviamente hay que presentar un proyecto, esperar un tiempo que se resuelva, etcétera. ¿Es algo relativamente fácil porque se presenta poca gente o es igual de complicado que en otros campos como puede ser la medicina porque hay mucha saturación? Pues yo creo que es igual de complicado, como en todos los campos. Pero sí que es verdad que si es un proyecto potente, innovador y muy, muy diferente, seguro que suele tener y más. Y además engloba siempre diferentes, lo que te he dicho, ¿no? Arte, ciencia y tecnología. Y siendo muy innovador, que no sé lo que está haciendo todo el mundo, pero siempre partiendo de los requisitos un poco que establecen ahora mismo los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que tenga en cuenta el medio ambiente, la marginalidad, el género, todo ese Claro. tipo de cosas lo suelen valorar también. Eh, Y, y y el yo, nivel, sí, sí, perdona. pero sigue, sigue. Que yo lo que he visto también, yo ya yo he pasado mucho tiempo haciendo ese tipo de proyectos, tengo la carpeta llena de proyectos Ay, y ya me cansé un poco porque al final me he dado cuenta que a veces, no a niveles muy grandes, pero sí siempre necesitas conocer a alguien, tener algún contacto por totalmente. ahí, porque por ejemplo en esta ciudad hay mucha gente que trabaja en determinados centros culturales que están ahí porque tienen contacto. Esto es una Ujú. crítica directa que estoy haciendo aquí en público, Sin problema. aprovechando. Sí. No están ahí por sus méritos y porque hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes, sino porque ellos ya tienen ahí pues, pues el contacto para que ellos siempre estén ahí Ya, retroalimentándose. Y en otros sitios claro. pasa igual. No solo eso, sino también a veces también tienes que ser dentro bueno, no tanto, pero bueno, Del es un círculo. poco del círculo, sí. A veces no, pero bueno, por eso te decía que al final tienes que estar siempre yendo a los museos, a los conciertos, conocer a la gente, porque al final eso Claro, también es lo que cuenta. No solo totalmente. tu capacidad y tu... Sí. Mm, Sí, yo diría que a veces cuenta más, por desgracia, lo primero que lo segundo. Pero bueno, mm, el mundo es así, el mundo es así. mm. Y quería preguntarte también, en comparación otra vez con lo académico clásico, por ejemplo, en temas de medicina, si tú consigues despertar el interés de una empresa grande farmacéutica, pues puedes tener a veces mayor facilidad para desarrollar un proyecto. Pero en este mundo, no me imagino, seguro que las hay, grandes empresas, o no lo sé, o empresas comerciales a las cuales puedes despertar el interés por alguno de este tipo de proyectos. No sé si, por ejemplo, serían empresas que desarrollen sistemas sonoros o visuales, no sé cómo es. Pues ahora mismo yo sé que hay empresas que son como las agencias de publicidad o grandes empresas que organizan eventos, ¿no? Porque ahora el arte y las nuevas tecnologías se están llevando a la parte más como turista, ¿no? No sé si te has dado cuenta, turística. Entonces ahora se ofrecen experiencias a nivel, Ajá, o sea, ha pasado de ser algo artístico personal a ofrecer, pues como los grandes centros de producción de eventos, experiencias sonoras y visuales para... Entonces, sí se podría también, por ejemplo, en ese tipo de empresas, pues trabajar ahí, eh, haciendo lo mismo que hago yo, pero ganando mucho, mucho dinero. Mm. vale, vale, vale. O sea que sí, sí es posible, sí hay. De hecho, están surgiendo, pues no sé, por ejemplo, seguro que has visto en los museos ahora mismo hay experiencias para ver cuadros de forma inmersiva, en los que se digitaliza el cuadro, tú entras dentro de una estancia en la que está todo proyectado, vas viendo el cuadro en diferentes partes y al mismo tiempo hay un sonido ambiental. Pues Sí, sí. eso procede de los artistas que hacíamos música inmersiva con nuestras proyecciones y demás. O sea, ha Vale. llegado hasta ahí. Sí, pues se está haciendo en museos y en grandes empresas que se dedican a eso, a eventos. De hecho, ahora en Navidad habrán un montón de Claro, actividades en la calle sí, que son como instalaciones sonoras inmersivas con visuales y sonido. Mm. eso es, eso es. Y luego, ya que hemos hablado un poco de tecnología, siempre hago esta pregunta, independientemente
del área, te voy a hacer la pregunta, pero creo que la respuesta pues la tengo clara. ¿Qué opinión te merece pues, el uso de todas estas tecnologías de lo llamado inteligencia artificial a la hora de participar en el proceso? Imagino que no te interesa porque me da la impresión de que tú quieres crear a partir de sonidos que has recolectado tú, que los quieres procesar tú, y a veces parece que la inteligencia artificial es algo que nos reemplaza y que no hace lo que queremos. Entonces, pues saber un poco tu opinión de todas estas herramientas. No, no, yo estoy totalmente a favor, o sea, no A estoy en favor. contra. Ah, vale. Sí, sí, sí. Sí, Genial. de hecho, siempre desde que empecé mi trayectoria creadora, siempre he tenido que ir soportando que la gente, o sea, que la gente le da miedo a las nuevas tecnologías siempre. Porque recuerdo cuando empecé con el ordenador a hacer cosas, la gente era como asustada. Cuando por ejemplo, salió el CD, pensaban que iban a acabar con el vinilo. Y así Ujú. toda la vida, ¿no? Siempre con el miedo a las tecnologías, es miedo en realidad. Y a mí me parece increíble el potencial que tiene. Yo por el momento solo lo estoy utilizando a nivel gráfico, que me parece muy potente trasladar una Ujú. idea, un sueño o algo que yo haya tenido, una idea que quiero con Runaway o con otro tipo de software Ujú. inteligencia, crear, a mí me parece que es Vale. una vía muy potente, una herramienta. Para mí eso es una herramienta, que lo que hace puede potenciar la creatividad de la persona que la utiliza. Ahí tienes que, si no sabes utilizarla, pues eso Claro, es lo que, claro. claro. Entonces, yo a nivel sonoro, por ejemplo, no lo he investigado todavía. No sé, pero igual que el día que lo investigue, pues igual que encuentro ahí una salida increíble, no lo Claro. sé. Mm, Hay muchísimas cosas, es sí, súper sorprendente. sí. Muy Mm. bien, pues pues es muy interesante todo este trabajo. Y por ir terminando, quería preguntarte, una de las cosas que siempre hago es, para alguien que, no sé, alguien que sea, iba a decir muy joven, pero no me gusta esa palabra, porque si no parezco que soy yo viejo, pero alguien que está empezando en este mundo del arte y que le despierte interés todo el mundo del sonido, ¿qué le recomendarías que hiciera si se quiere meter en todo este campo? Uy, es una locura porque ahora mismo hay tanta información que, Claro, que está todo lleno por todas partes. Yo creo que es el problema ahora, que hay tanta información que ya no es el sabes problema. por dónde hacer. Sí. De hecho, bueno, este interés se despertó en mí porque fui a un taller con Francisco López, que es un músico experimental que sería como mi padre, ¿no? A nivel Ujú. artístico y que él pues lleva, no sé, 40 años ya, y él empezó haciendo esto, que de hecho esto viene de los orígenes de la música, de la música concreta de los años 50, con Pierre Henry, Pierre Schaeffer y toda esta gente que hacía música en el estudio, en el laboratorio. O sea que nosotros somos un poco herederos de eso. Pero ahora Vale. mismo está todo, hay talleres y incluso ha llegado ya a la universidad, hay másteres también. Yo hice un máster Sí. de composición electroacústica en Madrid. También hay en Barcelona, creo, y está saliendo algún tipo de máster o así. Yo, de hecho, algunas veces he dado clase de una semana o menos en Centro Madrid, por ejemplo, di uno sobre creación sonora experimental, por Ujú. eso me gusta mucho, por ejemplo, dar clases para la divulgación. Me parece muy interesante porque cuando la gente lo conoce, las posibilidades que tiene, que es lo mismo que me ocurrió a mí, de repente se le abre un camino, es como que ves Claro. ahí el universo se abre Ujú. gigante. Ujú. Que lo mismo que me pasó a mí, porque cuando descubrí que podía trabajar la materia sonora como la visual, pues digo, bueno, no sé, me falta tiempo, que es lo que siempre digo. Ujú. Así que, pues, que investiguen, porque hay, también si quieres te paso enlaces de sitios. Vale, Hay claro. muchos sitios, sí. Pero yo creo que lo más Claro. interesante sería, por ejemplo, ir a pequeños talleres así que se organizan a lo mejor en centros pues culturales o no lo sé, o alguien personalmente en internet también hay algunos cursos, algunos sí que deben haber, Ujú. sí. Mm, Sí, hay muchísimas, como tú dices, yo también estoy de acuerdo en que hay muchísimas posibilidades. Hay una sobresaturación de todo tipo de cosas. Yo me acuerdo la primera vez que le pude meter a mi PC una tarjeta de sonido, porque antes mm, eran sin sonido, flipé muchísimo con todo lo que se mm, podía hacer a nivel de análisis con tarjetas de sonido y demás. Y luego todo eso pues no ha hecho más que crecer. Y bueno, las sí, posibilidades es que son súper sorprendentes. Sí, sí. sí, Muy bien. es increíble. Muy bien, Susana. Pues
Ha sido muy interesante escuchar todo el trabajo pues, que haces y como comentaba por la mitad, pondré para todos los que estéis escuchando, pondremos los enlaces a todo el trabajo y a todo por lo que he comentado. Y nada, mucho ánimo y a seguir explorando este mundo tan apasionante. Muy bien, muchas gracias. Venga, hasta la próxima o ya nos vemos ahí en los conciertos o algo. Eso es. Hasta la próxima. Sí, sí. Chao. Muy bien, adiós.